Hace casi 57 años, mientras el mundo entero miraba al cielo celebrando la llegada del hombre a la luna, algo inquietante ocurría al otro extremo del planeta. En una pequeña notaría de Guayaquil, un hombre misterioso firmaba un documento que no hablaba del espacio, sino de un descubrimiento dentro de la Tierra misma. Mientras Neil Armstrong daba su primer paso en la superficie lunar, ese hombre, de rostro serio y mirada perdida, legalizaba un texto que, con el tiempo, sería considerado uno de los más extraños de la historia ecuatoriana. Nadie lo sabía aún, pero el destino uniría para siempre la luna y la selva amazónica. El 21 de julio de 1969, el documento fue registrado en la Notaría Cuarta de Guayaquil. En él se declaraba el hallazgo de algo imposible. He descubierto objetos de gran valor histórico para la humanidad. Láminas de metal grabadas con signos y escritura ideográfica, una verdadera biblioteca metálica que podría contener la historia cronológica de la humanidad. Al principio, el acta fue vista como una fantasía, una simple excentricidad. Pero aquel papel marcaría el inicio de uno de los misterios más perturbadores del siglo XX, dando pie a expediciones, encubrimientos y muertes inexplicables. La Cueva de los Tallos se encuentra al oriente de la cordillera de los Andes, en la provincia de Morona, Santiago, Ecuador. Su entrada principal yace entre selva densa y ríos caudalosos, casi 1 kilómetro al norte del río Coangos. Un portal natural que parece respirar y que, según los locales, no fue hecho por manos humanas. Su nombre proviene del tallo, un ave nocturna que anida en sus profundidades. Sin embargo, los informes oficiales, como uno del Ministerio de Defensa ecuatoriano en 1976, señalan que sus peculiares formaciones ya eran conocidas desde 1915. Peculiares. Algunos preferirían decir artificiales. ¿Y quién fue aquel hombre que aseguró haber encontrado una biblioteca subterránea de oro? Su nombre era Juan Morich, un científico nacido en Hungría, políglota, antropólogo, prisionero político y explorador de lo oculto. Una vida marcada por secretos y por un destino que lo esperaba bajo la selva ecuatoriana. Tras escapar de Europa, Morich llegó a Argentina y más tarde a Ecuador en 1964, atraído por las leyendas de los pueblos amazónicos. Se internó en regiones donde ningún extranjero se atrevía a entrar. Allí conoció al pueblo Shuar. Dicen que los Shuar confiaron en él porque hablaba una lengua extrañamente parecida a la suya, el antiguo húngaro. Desde entonces, los ancianos le revelaron secretos que habían guardado por generaciones. Y entre esos secretos, el nombre de una cueva que no pertenecía a este mundo. Morich afirmó que de forma fortuita encontró una red subterránea con cámaras y pasadizos perfectamente cortados, donde reposaban tablillas de oro cubiertas por símbolos desconocidos. Él lo llamó la Biblioteca Metálica de los Dioses. El 24 de junio de 1969, Morich informó de su hallazgo al presidente ecuatoriano José María Velasco Ibarra. Poco después, el 21 de julio, formalizó el documento ante notario. La historia, oficialmente, había comenzado. Morich aseguraba que nada de eso era natural, que una civilización olvidada había construido una red subterránea que guardaba los secretos del origen humano. La noticia llamó la atención del polémico escritor suizo Erich von Däniken, famoso por sus teorías sobre antiguos astronautas. En 1972 viajó a Ecuador para reunirse con Morich. Aquella reunión cambiaría la historia. Pero hay otro nombre clave en esta trama: el padre Carlos Crespi, un sacerdote salesiano que vivió más de 60 años entre los pueblos amazónicos.
Los indígenas lo veneraban y en agradecimiento le entregaron cientos de objetos de oro cubiertos con símbolos imposibles. Crespi acumuló miles de piezas, muchas de oro macizo, con escrituras desconocidas. Los ancianos decían que provenían del interior de una cueva sagrada, la misma cueva de los tallos. El sacerdote aseguraba que aquellas cavernas no eran naturales, sino obra de una civilización prehumana. Hablaba de pasadizos interminables, cámaras selladas y tesoros que jamás debían salir a la luz. Y según las leyendas que le confiaron los Shuar, los constructores no eran hombres, sino seres que descendieron de las estrellas. Crespi creía que bajo la cueva existía algo aún más imponente, una pirámide colosal, sepultada bajo la tierra, que contenía los secretos de aquellos dioses venidos del cielo. El sacerdote estaba convencido de que los símbolos de las tablillas eran similares a los de Mesopotamia, anteriores al diluvio bíblico. Decía que la lengua grabada en el metal era el idioma madre de la humanidad. Cuando el Vaticano supo de sus hallazgos, en 1962, le ofrecieron financiamiento para crear un museo en Cuenca donde se exhibirían las piezas. Pero algo extraño ocurrió. Una noche, el museo se incendió misteriosamente. Casi toda la colección desapareció bajo las llamas. Crespi rescató unas pocas piezas y las ocultó en secreto, temiendo que alguien quisiera borrar todo rastro de su existencia. Poco después, Däniken publicó su famoso libro El oro de los dioses, usando los testimonios y fotografías de Moritz y Crespi. El libro fue un éxito mundial. Moritz, furioso, lo acusó de mentiroso. Aseguró que Däniken nunca entró a la cueva. El revuelo fue tal que el gobierno británico decidió financiar una expedición oficial en 1976. El objetivo: comprobar si la cueva de los tallos realmente ocultaba una biblioteca metálica o si todo era un mito. Más de 100 científicos, soldados y técnicos se internaron en la selva. Su líder, Stanley Hall, ingeniero escocés. Entre los miembros habría un invitado especial que nadie esperaba. El primer hombre en pisar la luna, Neil Armstrong, aceptó la invitación de Hall. Sí, el mismo astronauta que había mirado el espacio, ahora se adentraba en las entrañas de la Tierra. En una entrevista, el periodista Carlos Vera le preguntó a Armstrong: ¿qué fue más emocionante, la luna o la cueva de los tallos? Él sonrió y respondió: en ambos casos, uno siente que explora lo desconocido. La expedición duró 35 días. Con generadores eléctricos y equipos modernos, descendieron cada día al abismo. El informe final fue decepcionante. La cueva es de origen natural. No hay pruebas de trabajo humano. Pero quienes estuvieron ahí aseguraron otra cosa. Había bloques de piedra tallados con precisión, dinteles rectos y muros que parecían haber sido colocados a propósito. Uno de ellos, de casi 5 metros de largo, parecía vigilar la entrada como un guardián milenario. Los años siguientes fueron una cadena de tragedias. Moritz murió en circunstancias extrañas en 1991. Su colaborador, Julio Goyen, falleció poco después en un accidente inexplicable. El museo del padre Crespi ardió, y el exmilitar Jaramillo, quien aseguraba conocer la entrada secreta a la biblioteca metálica, fue asesinado antes de unirse a la expedición. Demasiadas coincidencias para ser casualidad. El investigador ecuatoriano Manuel Palacios sostiene que el informe británico fue manipulado. Dice que se ocultaron fotografías, videos y mapas que probaban la magnitud real del sistema subterráneo, y que lo que se encontró allá abajo jamás se mostró al mundo. Hasta hoy, la cueva de los tallos sigue guardando su secreto. Los indígenas aún dicen que abajo hay guardianes que no permiten que cualquiera entre, y que los que descienden sin permiso no regresan jamás. Quizás las tablillas de oro aún esperan allí,
en el silencio húmedo de la selva. Quizás los dioses antiguos siguen durmiendo bajo la tierra, o quizás alguien ya encontró la biblioteca y decidió que el mundo no debía saberlo. ¿Qué opinas tú? ¿Estamos frente a una historia inventada o ante la huella real de una civilización perdida y prohibida? Porque si algo es seguro, es que la verdad sobre la cueva de los tallos sigue escondida, y no todos están dispuestos a que salga a la luz. Esto fue una vez más Historia bajo la mesa.